Polvo y miseria. Aquí hablando de la enseñanza bíblica, el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Yo me gusta la palabra buenas nuevas, más the good news, más uno tiene que preguntar qué es estas buenas nuevas. Y la diferencia de ministerios, ¿no? Que cada persona llamada por Dios se llega a su ministerio y son un cuerpo de ministerios, ¿no? Que juntos se juntan para mostrar una iglesia. Y sabemos que hay una iglesia apóstata, una iglesia falsa. Aquí hablamos este título cristianismo y ahí metemos en la definición de que hablamos de la apóstata, que es radical y escandaloso, y más también en la forma sabemos que la remanente, y en muchos lados hay gente buscando realmente verdaderamente Dios y queriendo entender, queriendo crecer. Y hoy hablé con un buen amigo que yo he visto en estos últimos 2-3 años regresar a una iglesia, dejar todo. Y en tiempos de dejar todo, yo vi su matrimonio, muchas cosas ir no muy bien. En pruebas hasta el punto de acabado. Y recuerdo unas pláticas que nos tenido, y yo recuerdo una frase, él me dije, cuando su esposa quería divorciar. Y dije, ella quiere divorciar, mas ella no tiene por qué. Y yo no voy a divorciar, y yo voy a confiar en Dios. Yo no sé nada de que entiendo perfectamente, mas yo sé una cosa, que no vamos a divorciar, y punto. No va a pasar. Y ahí me gustó mucho, me aprendí que él cuidaba, más que faltaba la unidad en la familia, y yo empecé a ver esa unidad pasar cuando empezó a ir a una iglesia y la familia empezó a tener una unidad, una cosa en común, un lugar para ir y escuchar las enseñanzas. Y yo creo que todo el que escucha que las enseñanzas están alineados, ¿no? Alineado. Y aquí es donde hablamos de esas enseñanzas, si realmente falta un poquito de la profundidad, y es donde cuando las enseñanzas quedan sencillo, de una forma, en un momento, las herramientas necesarias para estar firme en la piedra están aguadas, como hablamos, ¿no? So, yo he visto fruto aquí, entonces yo sé que él ama a Dios, y ahí es donde él encuentra la mejor forma que la familia crezca. Y yo pregunté hoy, ¿qué aprendiste hoy? Y él sumó tenemos que confiar en Dios con nuestras decisiones, tenemos que confiar con nuestra vida y con básicamente todo que somos en Él. Pues primeramente gloria a Yeshua y gracias. Y pues esto pues es algo muy elemental, eso de confiar en Dios, en que todas las decisiones que tomamos Dios las va a avalar o las va a cumplir o llevar a buen término, pues es algo todavía muy elemental, no es profundo en lo más mínimo. Y ese es el problema de aquellos y aquellas que no dudamos que amen a Yeshua muchísimo, pero debido a que están atrapadas en el edificio, en la organización, en la denominación, en la iglesia apóstata, cristianismo en general, que hay más de 5,000 denominaciones actualmente, más de 5,000.
incluido el catolicismo, como la más grande denominación. Entonces ese es el problema, y eso es lo que siempre hablamos en Polvo y Miseria, que es muy grande que quieran conocer a Dios y que lo amen de alguna manera, pero para llegar hasta Él hay que salir del edificio, hay que salir de la organización, hay que ir directamente a Dios. No por medio de pastores, no por medio de sacerdotes y rabinos vamos a llegar a Yeshua. No, hay un solo intercesor, un solo intermediario. El único que se da a revelar es Él. Él se revela directamente. O sea, siempre lo hablamos. En cuanto a la confianza, que es algo muy parecido a la fe, aunque no lo mismo, porque la fe desarrolla la confianza en sí. Y bueno, ambas desarrollan la esperanza y todo esto, la suma es el amor. Pues sí, es importantísima la confianza, pero hablar de confianza en sí de una forma tan simple como vamos a tener confianza en Dios, pues es muy elemental. O sea, ¿en qué? Bueno, cuando hablamos de tener confianza y fe en Él, es en el sentido, en primer lugar, fe y confianza en que Él ya venció al enemigo, Él ha prometido y todas sus promesas son dignas de que confiemos en ellas. O sea, en otras palabras, hay que confiar en sus promesas, hay que confiar en sus palabras, en Él, pero no en el sentido de que vamos a seguir haciendo nuestra voluntad confiando en Yeshua. Eso es absurdo, porque conocer a Yeshua es dejar de hacer nuestra voluntad. Cuando alguien llega a Yeshua, va a entender, porque Él se lo va a explicar tierna y amorosamente, que debido a que hay pecado en nosotros, tenemos que morir a la carne, a la criatura vieja, viviendo un juicio permanente, un juicio que hace el mismo Espíritu Santo en nosotros, ni siquiera lo hacemos nosotros, es la mente de Cristo en nosotros, juzgando con fuego consumidor a la expresión, a las expresiones de la criatura vieja, ¿no? Odio, ira, enemistades, pleitos, lujurias, fornicaciones, soberbia, todo lo malo, blasfemias, tristezas, depresiones, nostalgias, desenfreno en todos los sentidos. Yeshua ya venció. Entonces, pues sí, vamos a tener fe en Dios, confianza en Dios, pero en Él, en sus palabras, en sus promesas, no en que Él nos va a favorecer en la toma de nuestras decisiones. De hecho, los que están con Yeshua ya no deciden su vida, no están tomando decisiones personales, somos guiados por Dios. O sea, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Yeshua en nosotros. Esto quiere decir, ya no decido yo. Lo que ahora hacemos no es por decisión nuestra, es por voluntad divina. Así lo veo. Ok. Por ejemplo, hoy llego a un cuento indígena de un nieto hablando con el abuelo y la historia de dos lobos viviendo en nosotros. Y un lobo se trae perfectamente el fruto que trae Satanás, ¿no? Ira, codicia, y vamos. Y el otro lobo trae cariño, cuida, alegría, paz. Y los dos están creciendo juntos. Y el niño dice, ¿quién va? Están luchando, perdón. Los dos están luchando, creciendo más, luchando. Y al final el nieto dice, abuelo, ¿quién gana? Y el abuelo dice, el que tú alimenta más. Así es, multitud de metáforas para ilustrar la condición humana, el lobo bueno, el lobo malo, el ángel blanco, el ángel negro, Cristo y Satanás. O sea, en el judaísmo
hay muchos cuentos o midrashim de este tipo. Ahora, el problema de estas metáforas es que son incompletas. Son muy alegóricas, muy bonitas, pero normalmente están incompletas. ¿Por qué? Primero porque nadie nació con un lobo bueno interior. Nacemos con el lobo malo. Ahora, potencialmente podemos llegar a tener el lobo bueno, adquirir el lobo bueno, que en este sentido sería el Espíritu Santo. Pensar que nacemos con los dos y que depende de nosotros a quién alimentemos de los dos es erróneo, porque según la revelación de Yeshua nacimos en pecado, esclavos del pecado. Así que por más que tratemos de alimentar el lobo bueno que está dentro de nosotros, de acuerdo a la metáfora, es imposible, porque no depende de nosotros. Entonces, ¿para qué vino Yeshua a vencer a Satanás? Si nosotros lo podemos hacer, pues entonces ¿para qué vino Yeshua? A vencer a Satanás, lo repito. La prueba de que vino es de que no podíamos, ni podemos. Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, el justo murió por los pecadores. No podíamos salvarnos, estábamos incapacitados. Entonces, lo primero que hay que decir de estos cuentos, de estas metáforas o alegorías, es que no es cierto que nacimos con el lobo bueno o con el ángel blanco. O sea, es cierto que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Creo que el capítulo que puede aclarar esta situación escrituralmente es Romanos 7. Ahí Pablo dice, y lo voy a leer, aquí tengo la Biblia, gracias a Yeshua. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso quiere decir que estamos esclavos del pecado. Por más que queremos hacer el bien, vivir en amor, transmitir paz, ser buenos, no podemos. Lo dice el versículo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero en el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, aquello que aborrecemos, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Esto es el versículo fundamental. No mora el bien, no está el bien todavía. Puede llegar a nosotros. El bien es Yeshua, Él quiere llegar a nosotros. Tenemos que volver a nacer. Tenemos que pasar de criaturas de Dios a hijos de Dios. Lo hemos hablado mucho en Polvo y Miseria. Repito el versículo 18 del capítulo 7. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, sí tenemos ese deseo de ser buenos, de ser buenas personas, de no odiar a nadie, de ser libres, pero no podemos, porque la ley del pecado nos impide esto. La única manera de llegar a adquirir pues la nueva criatura, te digo, el lobo bueno, es volviendo a nacer, no hay otra manera. El lobo bueno no está dentro de nosotros, es falso, tenemos que recibirlo, o si lo tenemos, no puede salir de ahí porque está esclavizado al pecado, pero en realidad es más propio decir que no lo tenemos, porque entonces contradice la doctrina de Yeshua de Juan, yo y mi Padre haremos morada en esa persona que recibe a Dios. Está la morada divina, el Espíritu Santo. Por eso hay libertad. ¿Esto crees por qué llegó ahorita este pensamiento de este cuento? Porque todo se fue mano en mano hoy en la mañana, antes de llegar aquí. Y creo el punto que va todo esto de esta plática es la parte de ser cuando es incompleto, ¿no? Porque en la misma hablé hoy con mi amigo y suena bien, y yo creo que esto puede ayudar de una forma. Sí, tenemos que confiar en Dios, okay. En su mismo puede ayudar, ¿no? Puede ayudar en un nivel, ok, tengo que confiar, saber que hay alguien más grande, ¿no? Que es Dios. Tiene su impacto más. Es una parte y no tiene la parte llenando para completarlo. Y cuando no está completo, como dijiste antes en la plática, que en un momento cuando llega la tormenta, si no está firme, tiene que seguir más que solamente esta parte, tiene que ir más profundo. Y vamos a llegar al final a piedra.
Y aquí es otra metáfora, hay una piedra, está abajo de mucha mentira y basura, de doctrinas incompleto, y tienes que seguir digging, you say dig, cavando. Ajá, más y más para llegar. Y cuando es piedra hay agua, ¿no? Yo siempre recuerdo, piedra salía la agua. Entonces, claro, de la piedra que es Yeshua sale agua espiritual para el alma y para el cuerpo también. Entonces sí, eso es muy importante, porque si algo está incompleto, pues ya de entrada no es de Dios. Y de hecho, pues en la primera edad de la iglesia a Éfeso, Yeshua dijo a algunos este mensaje: no he hallado tus obras completas, o sea, perfectas. Lo completo es igual o equivalente a perfecto. Algo que no está completo es imperfecto. Esto no cabe atribuírselo a Dios en ningún sentido, porque Dios es perfección, perfecto. Primero perfecto y también el que da perfección y está perfeccionándonos. Entonces, el peligro es ese, que si no están fundamentados en la roca, cuando lleguen las tormentas verdaderas, que normalmente llegan en la vejez o cuando ya hay un deterioro del cuerpo, pues la pregunta es si ahí se van a poder sostener. Ahora, repito, esto no es poner la confianza en Dios para que me favorezcan mis proyectos. No. Esto es confiar en sus promesas, esto es confiar en su palabra, confiar y permanecer en la fe en que Él ya venció a Satanás y que por más pruebas y tentaciones en las que estemos, Él nos va a dar la salida, a cada momento nos da la salida. Entonces, el resumen: salir del cristianismo, dejar de ser cristianos y llegar a ser hijos de Dios, hijos y hijas de Dios, por la renovación del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, no por rituales humanos, ni bautismos, ni imposición de manos humanas, ni nada de esta basura. Doctrinas de demonios. Hombres y mujeres engañadoras, dice en primera de Timoteo y en segunda de Timoteo. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, tendrán apariencia de piedad, pero por dentro son lobos. Te están matando, no se dan cuenta. Satanás se hace pasar por espíritu también no solo de luz, sino de unidad. Y a muchos les hace creer que tienen unidad y no es unidad. Ya más bien podría ser derrotismo, conformismo, no sé, o cualquier otra cosa, menos unidad de Dios. Polvo y miseria. Inscríbete y participa en nuestro canal de YouTube, Polvo y Miseria.